¿Qué hago con mi soledad? El miércoles 19 en el Hotel José Antonio. ¿Qué dices, Ricardo? ¿Cómo te va? Gracias, Chema, por invitarme a tu programa y al mismo tiempo muy contento porque voy a poder reencontrarme con todo este público. Yo estuve el año pasado dando una conferencia que se llamó Atractivas, Interesantes y Solas y realmente fue un acontecimiento muy grato para mí profesionalmente hablando porque asistieron cerca de 3.000 personas y recibimos una visita en los links de YouTube de más de 10.000 personas. Y de verdad que para mí es muy grato, ¿no?, volver a tener la oportunidad de encontrarme con todas estas personas y poder invitarlos, ¿no?, para esta conferencia, sí. ¿Qué tienes contra la soledad, Ricardo? Para nada, al contrario. Mira, la soledad, es más, la propuesta, ¿verdad?, es más bien es mirarla como se debe mirar a la soledad. Porque existen dos aspectos de la soledad, ¿no? Uno es cuando te sientes solo, ¿verdad? Y otra es cuando estás solo o quieres estar solo. Son dos aspectos. Entonces, la gran mayoría de gente no se relaciona bien con la soledad, ¿sí? No la perciben ni la procesan adecuadamente, ¿verdad? Y al mismo tiempo entran a conclusiones equivocadas y al mismo tiempo generan circunstancias emocionales no deseadas y no hayan qué hacer, no saben cómo manejarlo. Porque la sociedad nos dice que debemos estar unidos, juntos, casados, rodeados de amigos, y no debemos pensar porque tenemos que estar rodeados de ruido. Pues eso... Y aquel que está un poquito fuera de esto se le ve sospechosamente como probablemente loco. No, fíjate que hay un equilibrio deseable que debemos lograr dentro de lo que es el compañerismo y la soledad. Cuando tú mencionas la palabra ser humano, ¿verdad?, y la divides en dos, ser significa la vida que está dentro de uno, ¿correcto? Entonces, este ser se alimenta de valores. Cuando te hablo de valores, son guías de conducta como estados, ¿verdad?, que generan emociones, sentimientos positivos, ¿verdad? Diariamente, todos los seres humanos entramos en una batalla espiritual donde los pensamientos negativos y los pensamientos positivos entran en batalla. Entonces, de acuerdo a cómo cada quien maneje sus pensamientos positivos y sus pensamientos negativos, pues puedes estar muy contento cuando manejas los positivos o puedes estar muy triste cuando manejas los negativos. Entonces, lo interesante del asunto es cuando tú puedes distinguir unos de otros. Pero ¿dónde está el quid del asunto? ¿En qué momento las personas se sienten solas? ¿Verdad? En el momento del impacto de una pérdida, en el momento de una decepción, en el momento de un fracaso, en ese momento el ser, el yo, se fragmenta, ¿sí? Entonces pierde su unidad. Cuando pierde su unidad, este ser puede recibir ese impacto por dos aspectos. Por la adversidad de la vida misma. La adversidad es como el mar. Si el barco no está bien estructurado, lo hunde. Punto. Entonces la adversidad trabaja con nosotros y nos pone a prueba. Y eso es bueno porque nos enseña a aprender a poder friccionar con la vida misma y poder crecer. Ahora bien, la vida dentro de lo que es las relaciones, por así decirlo, por ejemplo, recibimos un cambio inesperado de un familiar, de unos amigos, o de nuestra pareja o nuestros hijos, ¿verdad? Cualquier cambio inesperado, drástico, determinante. Ese impacto, ¿verdad?, te fragmenta en 4 partes o 5 partes, ¿verdad? Cuando tú no sabes manejar eso, te aturdes. Sí, te aturdes. Pero es que es muy difícil manejar eso. Por supuesto, porque no hemos sido educados. Exactamente, pero además, ¿no te parece que la condición humana no es la de la unidad, sino más bien la de la contradicción? Estamos llenos de contradicciones. Es correcto. Sí. Todos los días de nuestra vida son totalmente contradictorios. Es muy humano, ¿no? La sí, incoherencia. El ser humano es de una incoherencia absoluta. Es muy humano, sí. Probablemente es uno de los mamíferos más incoherentes. Sí, es el que más sufre. Yo a la vaca la veo más coherente que el ser humano. Solo que ella... Aparentemente, aunque no hablo el lenguaje de la vaca, por supuesto, ¿no? Pero me da la impresión. Pues mira, si la vida fuera... Tiene una mirada más pacífica la vaca que la del ser humano. Lo que ocurre, Chema, es de que si la vida fuera comer y dormir, pues más feliz sería la vaca, ¿no? Fíjate que nosotros tenemos 3 etapas, ¿verdad?, a través de la cual comenzamos a degradarnos dentro de lo que es la interrelación. Por ejemplo, cuando entramos a una relación,
Y esta relación nos decepciona, nos crea una insatisfacción, Sí. nos crea un dolor, un Ujú. sufrimiento. En ese momento se desconecta la relación. Al momento en que se desconecta, entras en soledad. Sí. Ya. Ahora bien, si en la relación pasa por la primera etapa, Ujú. que es el abandono y la indiferencia, ¿sí? ¿Y por qué? Porque tú no estás haciendo lo que yo quiero que tú hagas. Entonces soy indiferente contigo y te abandono. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es cuando entramos a las ofensas y las humillaciones, ¿sí? Incluso las injurias y los maltratos psicológicos y abusos, esas expresiones fuera de tono. Y la tercera es cuando las personas entran al proceso de la manipulación, se vuelven cínicas, entran al chantaje, ¿verdad? Y al desprecio. Entonces, eso ya es la última etapa. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no reaccionas a tiempo? Estás hablando de política, ¿no? No, para nada. Yo no me... Lo que estás haciendo es la descripción de la política. No, es el ser humano. El ser humano, El ser humano. es el ser humano. El ser sí. humano. Pero cuando te digo de la política es que a ese tipo de cosas a veces le llamamos democracia. O a ese tipo de cosas a veces le llamamos debate alturado y en el fondo son solamente pasiones, humillaciones, guerras, agresiones, Mira, Chema, instintos agresivos. Ya, permíteme ubicarte, ¿ya? Yo participo de un grupo de profesionales, somos cerca de medio ciento, de diferentes escuelas, de diferentes facultades, y intercambiamos correos, ¿no? Y por lo general aportamos la mejor experiencia que tenemos. Y hicimos una investigación con microscopio y todo, y llegamos a una conclusión bien interesante, Chema. El pensamiento negativo, concéntrate ahí, pensamiento negativo, y estructuramos el análisis a las bacterias, a los virus, ¿verdad? Ya. Tú en ese momento ya me puedes aceptar de que existen virus biológicos, y existen virus informáticos, y existen virus, todo lo que tenga que ver con enfermedad. Pero existen los pensamientos negativos que tienen toda una interacción dentro de lo que es el sistema nervioso, una interconexión con el cerebro, que indica cómo manejas tú los pensamientos negativos. Entonces, mira, cuando tú analizas cómo funcionan las bacterias y cómo funciona el pensamiento negativo, el parecido es asombroso. Primera cualidad interesante que tiene el pensamiento negativo, es egocéntrico. Es demandante en lo que es recibir. No respeta al que le está dando hospedaje. Y adicionalmente a esto, es incoherente, es incongruente. Mira lo que es el pensamiento negativo. Mira ese parecido con las bacterias. Básicamente es desordenado, impulsivo, irracional. Comienzas a mirar y darte cuenta de que tanto el pensamiento negativo como la bacteria comienza a manejarse básicamente por conflicto. Ese es su hábitat. Ponme un ejemplo de pensamiento negativo, por favor, Con mucho gusto. para entenderlo. La perversidad, la maldad. ¿En qué, por ejemplo? Imagínate tú, deseas un puesto de trabajo y haces una maldad para que la otra persona se vea afectada y tú puedas quedarte con ese puesto. Pretendes, por ejemplo, de que la comunidad o el grupo donde tú te desenvuelves tenga una mala impresión de una imagen específica y creas una historia exagerada que no le corresponde para que todos comiencen a mirar. Eso hacemos todos los días, ¿no? Es un pensamiento negativo. Claro. Pero digamos que el pensamiento negativo es el pensamiento dominante, ¿o no? Es que esa es la dominante. particularidad. El egocéntrico, el pensamiento egocéntrico dominante. busca ese juego. Es que ese es el juego que pretende. Dominante, dominado. Claro. Pero para que ese Son juego... las relaciones humanas. Precisamente, para que ese juego tenga sentido, ¿verdad? Tienes que entrar en ese juego o bien como dominante o bien como dominado. De ahí surge la envidia, ¿verdad? Sentimiento absolutamente humano. Todos son negativos. Desde Caín y Abel hay envidia. Por eso, es que es muy Desde humano. Caín y Abel hay envidia y... Perdón, ¿qué Caín y Abel? Desde Adán y Eva hay envidia, por favor, hombre. Mira, Si cuando Dios le dijo a Adán, ¿qué has hecho, hijo mío?, le echó la culpa a ella. fíjate, Porque tenía la maldita manzana. la envidia... La humanidad nace de la envidia. ¿No te Precisamente, parece? mucha gente dice que no la tiene, pero ve a su amigo Muy progresar raro. Muy difícil. y se ponen verdes, ¿no? Muy difícil no tener envidia, es muy complicado, ¿no? La envidia, Chema, es una tácita afirmación de un sentimiento de inferioridad. Es cuando de alguna forma yo deseo tener lo que el otro tiene.
Y esto en el momento en que tú te desarrollas en valores. La envidia, cuando tú aceptas en generosidad que la otra persona pueda tener el progreso. Y tú tienes un ejemplo muy puntual. Mira, tú tienes un edificio acá bonito, ¿ya? Y sucede que aquí al lado construyen otro edificio bonito. La pregunta es, ¿de qué manera el que está en la derecha le quita en algo al que está a la izquierda? Son dos edificios bonitos y ponen a todo el vecindario bonito. Entonces la envidia es una mala interpretación del progreso de la otra persona. O sea, cuando nosotros nos alegramos por el progreso de los demás, disfrutamos de la vida. El problema es cuando a ti no te gusta porque te recuerdan que tú eres pequeño. Lo que ocurre también es que en realidad cuando alguien triunfa en la vida, sentimos de que nos está quitando algo. Interesante tu punto. Esa es la base de esto, consiste en que nos sentimos agraviados por el éxito de la otra persona. Fíjate. Porque en nuestro cerebro partimos de lo siguiente. Hay un número limitado de bienes. Si tú tienes ese bien no lo tengo yo. Tú me lo has quitado. Esa es una manera, y te agradezco tanto que lo hayas mirado. Esa es la base. Mira, Chema, cuando tú lo ves así hacia afuera, tienes toda la razón. ¿Sí? Tienes toda la razón. Y es más, si alguien afuera te quita algo, tienes todo el derecho de sufrir porque tus expectativas están en el afuera y ahí siempre vas a encontrar vacío. Siempre. Sí. Pero cuando tú te proyectas hacia adentro, que es donde desarrollas los valores espirituales. Y decimos espirituales porque son hacia adentro. Nadie te los puede quitar. Bueno, me quedo con ellos calladito a la boca. ¡Bingo! Me encierro en mi cuarto. No, es que tampoco se trata de eso. Por eso que hablábamos si tú logras esa abundancia... Escúchame, Chema. Si tú consigues esa abundancia y la compartes, es como el árbol. El árbol de mangos le quitan toda su cosecha y a la siguiente cosecha da más. Eso es natural. Y vuelves a quitarle todo. Pero, discúlpame, Ricardo, no somos árboles de mango. Pues. No, pues. Somos seres humanos. Precisamente por eso. El ser humano es mucho peor que un árbol de mango. Pero debemos tener confianza en el ser humano, porque el ser humano puede cambiar. Mira, Chema, yo tengo 33 años como profesional y trabajo con personas adultas. No te imaginas lo difícil que resulta poder convencer a una persona mayor que hay una opción. ¿Me estás insinuando algo? Para nada. Ya. No, digo que por eso mi trabajo consiste en trabajar con personas mayores. Y me doy cuenta de un detalle importante, Chema, pero bien interesante. Sí. Las personas mayores cambian cuando quieren cambiar. Cuando quieren cambiar. Es difícil, tienen la voluntad, precisamente. O sea, cuando tú trabajas hacia afuera, desarrollas interés. Claro. Cuando trabajas hacia adentro, desarrollas voluntad. Mira la diferencia. Entonces, ¿qué pasa cuando tú entras a la soledad? Mucha gente dice, ¿por qué me duele la soledad? ¿Sí? Primero, tú sientes la carencia de que no te han incluido, ¿verdad? Te sientes vacío. Esa es una característica, es por acá el asunto. Fíjate dónde se estoy mostrando, ¿no? Te sientes incómodo porque te sientes incompleto. Hay un dicho que dice, nadie sabe qué es lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Verdad? Imagínate, tú tienes un tablero como el ajedrez, ponle, ¿sí? Al momento que tú tienes ese tablero y por ejemplo, tu pareja, tu padre, tu madre, un hermano, un hijo, se va. Al momento en que se va, una parte de tu tablero queda en blanco. Y eso genera una tristeza muy profunda porque te está desestabilizando, porque ya no te va a incluir. Ya no te va a acompañar. Sí, pues son las grandes contradicciones de la condición humana. Bueno, el tiempo se me acaba, Ricardo. Quiero decirte esto, Chema. Hay una oportunidad bien grande de poder realizarse y necesitamos desarrollar 5 valores: autoestima, fortaleza, confianza, seguridad y paz. Entonces, necesitamos desarrollar esos valores para poder afrontar y resolver este reto. Yo quiero invitarlos a todos a que me puedan acompañar en este próximo miércoles 19 en el Hotel José Antonio. Las entradas están en Teleticket, ¿verdad? Y la idea es hacer una propuesta beneficiosa.